Himno 159. En el seno de mi alma una dulce quietud. Siempre os pregunto, ¿con qué parte os habéis quedado? ¿Eh? El coro. La paz inefable que Cristo nos da. Bueno, inefable quiere decir que es indescriptible, no se puede expresar. ¿Eh? Y también dice, qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, en el fondo de mi alma de estar tan seguro que nadie quitarla podrá mientras vea los siglos pasar. Bien, oremos, hermanos. Hermana Lidia, ¿puedes orar, por favor?
Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Una vez más estamos ante tu presencia y te rogamos, Señor, que mores en cada corazón presente, que tu Santo Espíritu sea derramado sobre cada uno de nosotros. Bendigas a quien tomas como instrumento en esta mañana y puedas, Señor, hablar palabras de vida para vida. Que estemos, Señor, atentos, con oído atento a recibir tus verdades, tus consejos, reprensiones, lo que tú nos quieras decir en esta mañana. No nos dejes, Señor, de tus manos. Bendice a cada corazón presente, a tu pueblo en el mundo entero que también están congregados, Señor, para alabarte y glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, para que todo este día, Santo Sábado, hagamos tu voluntad y no la nuestra. Te rogamos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, por favor, cada uno tome asiento. Si los niños tienen que presentar algo, es su momento ahora. Cuando venga Jesucristo en busca de obras, todo niño redimido su tema será. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey del Cielo. Hermanos, hoy especialmente nos sentimos muy contentos porque tenemos la visita de dos pequeñitas más. Y bueno, rogamos al Señor que bendiga a sus padres, a su familia, a su que también los ha animado a venir hoy. Y ellas son, miren, están aquí adelante. A ver, se me fue el nombre, yo lo había apuntado. ¿El nombre de la pequeñita cuál es? Nayeli es la pequeñita. ¿Le damos la bienvenida? Amén. Y Leire, la más grandecita. Amén, qué ánimo. Le damos la bienvenida levantando la mano con una sonrisa. Claro, porque estamos contentos. El cielo también está feliz porque ellas están aquí con nosotros. Ya les hemos dado la bienvenida y ahora vamos a cantar como princesas y príncipes de Jesús. Vamos a cantar Un palacio tengo allá. Yo tengo allá más lindo que el sol, un palacio tengo allá más lindo que el sol, un palacio tengo allá más lindo que el sol, con mi buen Jesús. Bendito Cristo, contigo estaré, bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo.
luego dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Amén. Ahora vamos a pedirle a Ismael que se quede, que tenemos una alabanza más. Los niños que están adelante, por favor. Hemos escuchado esta melodía que de verdad nos ha impresionado. Y ahora, todo aquel que tenga una Biblia, por favor, tómela en su mano y leamos juntos el texto que nos va a introducir en el tema de esta mañana. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, que dice:
Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí tenemos un versículo que, en fin, parece un contrasentido, sabiendo lo que está ocurriendo justamente en estos días allá entre Ucrania y Rusia. Y en otros países también, no solamente ahí. Así que el Señor aquí está en horas previas a su despedida de sus discípulos y le deja sus últimas recomendaciones, sus últimos consejos. Y aquí dice, os doy. Es como si le deja una herencia, si le deja un regalo. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Y además se trata de que nosotros la tengamos. No solo que la leamos, sino que la tengamos, como Él la tuvo. Y como muchos de sus hijos también la tuvieron. Bueno, está claro según este versículo que la paz que Él le prometió no era como la del mundo. Dice, no es como la del mundo. En realidad no es paz. Porque la última frase dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la del mundo, la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Así que la mía no es como la del mundo. Así que no tenéis que estar preocupados, ni tener miedo. Bueno. Entonces, ¿se trata de un buen deseo o fue algo real en la vida de sus discípulos? Porque ¿cuántos padres le deseamos a nuestros hijos, a nuestras personas allegadas, todo lo mejor? Pero en la mayoría de las veces no pasa de eso, de ser un buen deseo. O cuando nos saludamos, ¿no? Que vaya bien. Algunas personas un poco más antiguas dicen, vaya usted con Dios. ¿Mm? Bueno. ¿Por qué el Señor Jesús habló de este tema? Porque en realidad no hay paz. Ese es el motivo. Y entonces la pregunta es, ¿dónde empieza la falta de paz? ¿Dónde no hay paz? ¿Tienes un remedio o es un buen deseo nada más? Algo que no se puede lograr. Y en primer lugar vamos a estudiar qué significado tiene la palabra paz según la Biblia. Una cosa es la que nos imaginamos nosotros y otra cosa es la que describe la Biblia. Por favor, busquen Isaías capítulo 11, los versículos 6 a 9, donde se nos describe que el lobo dice que estará junto al cordero y el león comerá pasto como el buey y un párvulo y se estará jugando en la cueva del áspid. El áspid es una serpiente venenosa. Por favor, Samuel, si lo tienes, haz el favor de leerlo. Sí, Isaías 11, 6 a 9. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la serpiente. No harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Gracias. Qué ambiente más ideal y maravilloso, que nadie representa peligro para el otro.
Y lo último que dice es que un niño de pecho, es decir, todavía una criaturita que no tiene ningún discernimiento del peligro, ¿no? Y que estará jugando en la cueva de una serpiente venenosa. No harán mal ni daño. ¿Perdón? Ya no serán venenosos. Ya, claro. Pero la palabra áspid, aquí en nuestro mundo, es una serpiente venenosa, ¿no? Peligrosa. Bueno, así que en ese ambiente que todo era maravilloso, e inclusive dicen al final del capítulo 1 de Génesis, que Dios contempló todo lo que había hecho, ¿y qué calificativo le puso? Todo era magnífico, todo era buenísimo. No había nada que hacía daño, nada que perjudicara a nadie, ¿no? Así que todos estaban seguros, todos tenían paz. ¿Mm? No necesariamente, hermano, porque en el principio ya había una rebelión en el cielo. Ya había una rebelión en el cielo y Ya. Satanás estaba rondando la tierra para agredir a la santa pareja. Ya. Pero cuando Dios dijo eso, su obra era un mundo de paz. ¿Vale? Sabemos eso, que ocurrió ese cambio en el universo y entró lo que vamos a describir a continuación. Poco después de la creación ocurrió algo. ¿Qué ocurrió? Los niños sobre todo, me gustaría que me colaboren. ¿Qué ocurrió? Vino el pecado, y el pecado fue solamente un hecho o fue una transformación. ¿Qué ocurrió con Adán? Le entró el egoísmo, le entró el gusanito del egoísmo, porque lo primero que hizo fue acusar a su esposa. Ella es la culpable. Así que el egoísmo es lo que alimenta, podemos decir, todos los frutos de la carne. El egoísmo es la raíz de todos los males de este mundo. Si queremos escarbar un poco, ¿cuál es la raíz de esta guerra que está habiendo ahora? Es eso. El egoísmo es el manantial de todo el mal que hay en este mundo. Todos los frutos de la carne y todas las formas de corrupción y de hostilidad. Hostilidad quiere decir que uno no puede estar seguro de nadie, del que te esté cerca, porque esa persona o ese animal o lo que sea, ¿verdad?, te puede ser un peligro. Y así vemos, como ya dije, que Adán empezó a acusar a su esposa, Caín mató a su hermano, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que tan pronto la humanidad se fue multiplicando, ¿qué aumentó? Aumenta la maldad y la violencia. Era tanta la violencia que nadie estaba seguro. Y el Señor tuvo que intervenir. ¿De qué manera? Con el diluvio y hacer limpieza. Bueno. Hasta hoy, en el mundo hebreo y también musulmán, tienen un saludo. ¿Cómo se saludan los judíos y cómo se saludan los musulmanes? Uno dice shalom, el otro dice salam aleikum, y el otro le contesta aleikum salam, que quiere decir la paz sea contigo sea la paz. En fin, es un poco de juego de palabras, ¿no? Así que la paz es algo que se desea porque no hay paz. Bueno. Disculpa, no te he entendido, tengo que seguir. Es un bien tan escaso, es algo tan necesario que el Señor lo ha incluido en la bendición. ¿Nos acordamos la última frase de la bendición, de número 6? ¿Quién se acuerda? Y ponga o te conceda la paz.
¿Mm? Así que el Señor incluye en su bendición también el deseo de paz. Y también tenemos varios versículos, sobre todo en el Nuevo Testamento, donde se le llama a Dios el Dios de paz. Así que por aquí ya podemos ver de dónde puede haber paz y quién desea la paz y quién realmente la produce. ¿Mm? Bueno, hemos leído en el versículo inicial, donde Jesús dice, la paz os dejo. Leamos un versículo muy semejante, pero un poco diferente, en el mismo Evangelio, capítulo 16, versículo 33, donde dice, estas cosas os he hablado, así que el resumen de lo que Jesús le estaba diciendo poco antes de su crucifixión era para que tuviesen paz. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y añade, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En esta frase, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hay paz en el mundo? ¿Puede el mundo darnos paz? No la tiene. No se puede dar lo que no se tiene. Así que vamos a ver de qué paz se trata cuando el Señor dice, mi paz os dejo, la paz os doy. ¿Se refiere a una paz exterior? Cuando Jesús dijo estas palabras, ¿se refería a una paz, que todo estuviese en paz? Pues no podía ser eso, porque ellos estaban dominados por los romanos en esa época. Se refiere a la paz interior de que la persona no tenga miedo, que no tenga ansiedad, no tenga preocupación, no tenga... ¿Se refiere a la paz emocional? En parte sí, porque dicen, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Mm? Pero claro, esa paz está ligada con él, porque dice, para que en mí tengáis paz. ¿No? Pero sobre todo se refiere a la paz moral. Si leemos, por ejemplo, en el Salmo 51 o el Salmo 32, no podemos ahora leerlos, aunque sería muy bueno, y sobre todo sería bueno que cada uno lo estudie a solas, en sus meditaciones y en su cultivo de su vida espiritual personal. Salmo 51 y Salmo 32. Pero sí os invito a leer en Hechos 24, 16. Hechos 24, 16. Aquí se nos dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es Pablo que está hablando. Tener una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Eso es paz. Eso es la paz que el Señor Jesús le quiso dejar a sus discípulos. Si estudiamos todas las profecías que hizo el Señor Jesús, de que avisó al mundo y a sus discípulos, oiréis de guerra, rumores de guerra. Así que al mismo tiempo que ofrecía la paz, anunciaba que habría guerra. Y bueno, hermanos, os sugiero una cosa. Busquen la historia de cualquier país. No hay uno que no esté escrito, cuya historia no esté escrita con sangre. La historia de todos los países está escrita con sangre, es decir, con guerras. Bueno, busquemos por favor en Mateo 10. Mateo 10, y allí vamos a leer algo que se refería justamente a los discípulos. Eso era inmediato, no era algo así para un tiempo lejano. Mateo 10, versículos 34 y 36, donde nos dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Vamos. ¿Y entonces qué vino a traer? No he venido para traer paz, sino espada.
¿Qué es la espada? La lucha. La espada es un sinónimo de decir que habrá conflictos, ¿no? Y 35 sigue diciendo, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Así que, donde hay seres humanos, y justamente en el seno familiar, ¿qué hay? Todo es armonía, todo es dulce música, todos entienden de maravilla. Aquí dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿A qué se refiere aquí esta enemistad dentro del hogar? Sí, por diferencia de creencia y por formas de ser. Justamente esta semana voy a buscar a nuestros nietos del colegio, del parvulario. Uno quería ir en el parque y el otro quería ir a otra cosa. Así que la mujer lo quiere rojo y el marido lo quiere verde, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero sobre todo es lo que dijo el hermano Samuel, de que cuando se refiere, si los enemigos del hombre serán los de su casa, se refiere de que quien no ha tenido el privilegio de tener un cónyuge, una esposa de la misma fe, la persona que no es espiritual es un enemigo de la persona que lo es. Tristemente es así. El Señor Jesús no ha parado las guerras. Y por lo tanto, esta paz que nos promete no puede aplicarse a la paz exterior. Justamente, los discípulos tuvieron que enfrentar la hostilidad al máximo. Y prácticamente ninguno de ellos murió de muerte natural, sin haber pasado por el martirio. Bueno, otra cosa bastante chocante es que se habla mucho de paz. Pero niños y jóvenes y adultos y ancianos, estremezcámonos. Se habla mucho de paz, pero no se para de producir armas y de hacer un negocio millonario, multimillonario. No se para de hacer armas y de venderlas. ¿A quién se venden? A las naciones más pobres. Y las naciones más ricas se enriquecen produciendo y vendiendo armas. Esa es la gran hipocresía. Eso ténganlo presente. Bueno, pero el peligro, el problema no es solo de los que producen armas. El problema es que cada uno llevamos la guerra dentro. La guerra está en cada corazón. ¿Lo entienden así? La guerra está en cada corazón. En cada corazón falta la paz. La verdadera paz, la que el Señor Jesús prometió a sus discípulos y que ellos la aprendieron. Veamos cómo era la paz de Jesús. De él se está profetizado en el profeta Isaías, donde dice en el capítulo 9, 5 y 6, se le llama príncipe de paz. ¿Qué quiere decir príncipe de paz? ¿Qué quiere decir la palabra príncipe? Viene de principal. El mayor autor, el mayor promotor, el más grande que hace la paz. Príncipe de paz. Veamos a Jesús delante de Anás, de Caifás, de Pilato y de Herodes. No vamos a leer los versículos, aunque sería muy bueno. ¿Cómo estaba Jesús delante de Pilato, de Herodes y de estos hombres en máxima autoridad? ¿Cómo lo vemos? Lo vemos angustiado, lo vemos en pánico, lo vemos enojado, lanzando truenos y relámpagos,
descontrolado, ¿cómo lo vemos? ¿Lo vemos iracundo? ¿Cómo estaba el Señor Jesús en estos momentos, podemos decir, finales de su vida terrenal? ¿Estaba aterrorizado de muerte? ¿O aterrorizado del martirio? Sí, lo había estado en la noche anterior. En el Getsemaní, él pasó esa angustia, una angustia intensísima en el Getsemaní, la noche anterior. Pero, ¿cuál fue su receta? ¿Cuál fue su fórmula para librarse de esas garras que lo querían estrujar y asfixiarlo anímicamente y espiritualmente? Sea hecha tu voluntad. Así que él creyó ¿en qué? En el amor y en la justicia de su Padre. Sea hecha tu voluntad. Así que encontró paz en el creer y no vaciló por miedo ante esos hombres de autoridad. Bueno, ya lo hemos leído, en el mundo tendréis aflicción. Y también hemos leído en el capítulo 10, y os invito a que repasemos algunos versículos más. Mateo 10, primero 16 y 17. Lo vuelvo a leer donde dice: y aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y a sus sinagogas os azotarán. Después leamos 21 a 25, donde dice: el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todas por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda esta ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Baste al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y seguimos leyendo 26 hasta 33, donde dice: así que no los temáis, porque no hay nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, etc. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden los pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y otra vez, si no penséis que he venido para traer paz, no he venido para traer paz, sino espada. Bueno, así que en medio de tanta descripción de hostilidad, deja caer unas palabras que todos las podemos presenciar. No se muere ni un solo pajarillo sin que Dios lo permita. ¿Y qué dice después? Mucho más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así que si Dios toma en cuenta un pajarillo, cuanto más a vosotros. Y después dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Es decir, que Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Voy a leer algunas citas de este libro que no todos conocemos, que se titula Deseado de todas las gentes, página 270. Anotaros la página y así lo podéis repasar en vuestras meditaciones personales. Deseado de todas las gentes, página 270. El Sermón del Monte.
Dice así: bienaventurados los pacificadores. La paz de Cristo nace de la verdad. Está en armonía con Dios. El mundo está en enemistad con la ley de Dios. Los pecadores están en enemistad con su Hacedor. Y como resultado, están en enemistad unos con otros. Pero el salmista declara: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Los hombres no pueden fabricar la paz. Los planes humanos para la purificación y elevación de los individuos o de la sociedad no lograrán la paz porque no alcanzan al corazón. El único poder que puede crear y perpetuar la paz verdadera es la gracia de Cristo. Cuando ésta esté implantada en el corazón, desalojará las malas pasiones que causan luchas y disensiones. El lugar de la zarza crecerá haya, y el lugar de la ortiga crecerá arrayán, y el desierto de la vida se gozará y florecerá como la rosa. Y otra cita que se encuentra también en el mismo libro, páginas 297 y 298. Dice: en el corazón de Cristo, donde reinaba perfecta armonía con Dios, había perfecta paz. Nunca le halagaban los aplausos, ni le deprimían las censuras o los chascos, o el chasco. En medio de la mayor oposición o el trato más cruel, seguía de buen ánimo. ¿Lo hemos entendido? Lo vuelvo a leer. En medio de la mayor oposición o el trato más cruel, seguía de buen ánimo. Pero muchos de los que profesan seguirle tienen un corazón ansioso y angustiado porque temen confiarse a Dios. No se entregan completamente a Él porque rehuyen las consecuencias que una entrega tal puede significar. A menos que se rindan así a Él, no podrán hallar paz. Y ahora viene la explicación. La masticación de lo que yo dije antes, que el egoísmo es el manantial de todos los problemas. El amor a sí mismo es lo que trae inquietud. ¿Qué es el amor a sí mismo? El egoísmo. Son palabras diferentes, pero el significado es el mismo. Cuando hayamos nacido de lo alto, habrá en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. El sentir que lo indujo a humillarse a fin de que pudiésemos ser salvos. Entonces, no buscaremos el puesto más elevado. Desearemos sentarnos a los pies de Jesús y aprender de Él. Bueno. Los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra y entregan su alma a su custodia y su vida para que Él las ordene, hallarán paz y quietud. Ninguna cosa del mundo puede entristecerlo cuando Jesús los alegra con su presencia. En la perfecta aquiescencia hay descanso perfecto. ¿Quién me explica la palabra aquiescencia? Por favor. No, aquiescencia quiere decir otra cosa. Aquiescencia. Lo vuelvo a leer. ¿Qué es el permiso, consentimiento para algo? En la perfecta aquiescencia hay descanso perfecto. Él nos permite algo, nos da permiso para hacer. Consentimiento. Quiere decir sintonía. Cuando nosotros estamos completamente sintonizados con Dios. Eso es aquiescencia. Quiere decir consentimiento. Sí. Bueno. ¿Se lo han apuntado? Deseado a toda la gente, 297, 298. Bueno, así que ya sabemos cómo podemos encontrar la paz. En el corazón de Cristo había perfecta paz. Y en el mismo libro, la página 303, dice: el pecado ha destruido nuestra paz. Mientras el yo no esté subyugado, no podemos hallar descanso.
Así que, delante de una situación, si nosotros anteponemos lo que me gusta, lo que a mí me parece, ya es el yo el que está de protagonista. Y entonces, ¿a dónde nos conduce eso? Al orgullo, al resentimiento, a la hostilidad, y en fin, a la inquietud. Vamos a leer algunos versículos que son muy necesarios para nuestra vida espiritual. Os sugiero que os los apuntéis y después los estudiéis en casa. Salmo 119, 165, de memoria. Mucha paz tienen y no hay tropiezo. Isaías 26, 3. Tú guardarás en perfecta paz o en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. A ver, repítanlo. Bueno, aprenderlo y guardarlo. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No tenemos que leer todo, ¿eh? Isaías 26, 3. Y este está en Isaías 53. Por favor, Biblia en mano, hermanos. Lo que se lee de forma personal se queda más. Es simplemente escuchar. Isaías 53 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Desde luego son unas palabras poéticas, al mismo tiempo profundas, poderosas, que hemos estudiado esta mañana en la lección. Un sacrificio expiatorio, un sacrificio que se pone en tu lugar, que acepta tu castigo, que acepta las consecuencias de tu mal o de mi mal proceder. Él sufre las consecuencias de nuestro mal proceder. Una vez más, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es celestial, hermanos. Como con unas palabras tan sencillas se puede decir tanto y tan importante. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y bueno, recordémonos de Jacob. Cuando Jacob todavía no había tenido aquella lucha en aquella noche de angustia y sabía que se tenía que encontrar con su hermano Esaú, ¿cómo estaba él dentro de sí? Estaba ansioso, estaba en zozobra, estaba inquieto, sufría por todos porque tenía miedo. Sobre todo que por culpa suya tanta gente inocente iba a sufrir. Pero después que tuvo aquel maravilloso encuentro y se dio cuenta quién era el hombre que estaba ahí luchando con él y le pidió que le perdonara, ¿cómo le dijo? No te dejaré sino... ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué se puede bendecir? Hay un testimonio precioso que lo explica. Eso quiere decir perdón. Se puede bendecir, aprobar algo que esté bien, algo que esté correcto. Y él estaba en una posición correcta delante de Dios. Él no se justificaba, él sufría por el mal que había hecho, ¿no? Él vivió años de angustia mental. Sabía que tenía esa culpa de haber engañado a su padre. Pero después que tuvo ese encuentro cuando le dice, no te dejaré si no me bendices, y entonces ese personaje maravilloso, cuando le dice, dime tu nombre. ¿Por qué lo quieres saber si ya te das cuenta quién soy?
Porque quiere saber mi nombre, que es maravilloso. Bueno, dice, ¿cómo te llamas? Jacob es mi nombre. Hermanos, en la Biblia, la palabra nombre encierra el significado de carácter. Cuando dice, por ejemplo, de ser revelado tu nombre, ¿qué viene a revelar Jesús? ¿El nombre o el carácter de Dios? Sobre todo el carácter, ¿no? Y entonces le dice, no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Así que le da un nuevo nombre. Después de ese episodio, Jacob dice una frase que todos la necesitamos. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ese peso tan terrible, que lo tenía ahí como en garras de águila, con esas uñas terribles, ¿verdad? Que no lo soltaba, de repente él tenía paz. Paz en medio de una inminente situación dura, difícil, porque sabía que Saúl venía con 400 hombres armados, ¿no? Pero él dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que buscar y vivir, no solo leer, vivirlo, hermanos, en realidad. Bueno, hay un precioso versículo en Isaías 32, 17 que dice, el fruto de la justicia será paz y reposo. El fruto de la justicia será paz y reposo. Les digo un proverbio alemán. Ein ruhiges Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Es poético y al mismo tiempo muy significativo. Una conciencia tranquila es una almohada maravillosa, muy suave, de reposo. Incluye la palabra reposo. Ein sanftes Ruhekissen. Una conciencia tranquila es una almohada preciosa de descanso y de reposo. Así que el fruto de la justicia será paz y reposo. Lo mismo se repite también en Santiago 3, 17, 18. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, tenemos también la palabra de Jesús, bienaventurados los pacificadores, ¿no? Y ahora vamos a leer un versículo que se van a sorprender de lo que habla este versículo. Se encuentra en 1 de Pedro 3:4. Por favor, Biblia en mano y a ver quién lee primero. En 1 de Pedro 3:4. ¿Quién lo tiene, por favor? Bien fuerte. Sino el del hombre interior, el del corazón que incorruptible, ornato de espíritu humilde y apacible, lo cual es de grande estima delante de Dios. Sí, está hablando de la vestimenta, de los ornamentos, y dice que el ornato interior de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. ¿Qué estima Dios? Un espíritu apacible. A ver, ¿me lo pueden explicar eso? ¿Cómo lo tenemos que llevar a la práctica? Bueno, en el mismo Santiago, bueno, primero, antes de leer Santiago, tenemos en Romanos 5:1, ahí se nos describe la fuente de la paz. ¿Cómo se alimenta? ¿De dónde se alimenta la paz? De memoria. A ver, justificados pues por la fe. Muy bien. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago 4:1, por favor.
acción. Nadie lo ha encontrado. Santiago 4:1. Bueno, el que lo tenga se levante. Santiago. Santiago 4:1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Muy bien, gracias. Ahí da una sentencia bien clara. ¿Qué son las pasiones? Egoísmo puro y duro, ¿verdad? De vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros, claro. Estamos en una guerra. Las pasiones nos atraen a un lado y la ley de Dios y su palabra nos traen a otro lado. Así que estamos en esa lucha. Pero bueno, recordemos al Señor Jesús. Estando en la cruz, ¿estaba en paz o en amargura? ¿Y de qué fue capaz? Estando en la cruz, en el mismo tormento de la cruz. Perdóneles porque no saben lo que hacen. Y nos acordamos de aquellas palabras que dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, como oveja delante de su trasquilador. ¿Ah? Y se acuerdan también de cuando dice, si os golpean una mejilla, dadle también la otra. Eso parece que eso ya no vale. Ese de dar la otra mejilla, ¿qué tal? ¿Lo dejamos o lo anulamos? ¿Vale o no vale? Bueno, no podemos ir más allá en este momento, pero sigue siendo válido. Y ahora vamos a lo positivo, hermanos. El Señor Jesús tenía una aureola. ¿Qué es una aureola? Algo que nos rodea, algo que nos acompaña donde quiera que vamos. Algo que llevamos con nosotros, está siempre con nosotros. Sí. Su presencia irradiaba paz. Donde llegaba él, llegaba un ambiente de paz. Él transmitía paz, especialmente a quién. Especialmente a quién transmitía paz, hermanos. A los más alejados, a los publicanos, a los pecadores, a los que estaban más desechados por la sociedad, por el ambiente en que vivían, sobre todo por los dirigentes religiosos de su época. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo es nuestra atmósfera? ¿Cómo es mi atmósfera? La tuya, la de cada uno. Preguntémonos. Pongámonos delante del espejo espiritual y analicémonos si llevamos una aureola de paz o no. ¿Trae nuestra presencia paz a donde vamos? ¿Somos portadores de paz? ¿Promovemos la paz? El apóstol Pablo dice, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con ¿cuántos? Con todos. Romanos 12:18. Y en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos o procurad la paz con todos, sin el cual nadie verá a Dios. Sí, seguid la paz con todos y la santidad, la cual nadie verá a Dios. Por favor, Biblia en mano y leamos Filipenses 4. Biblia en mano, Filipenses 4. Versículos 7 y 8.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Podemos comprender la paz de Dios? Dice que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa la comprensión humana. Dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra corazón aquí, ¿a qué se refiere? A nuestras emociones. Habla de corazón y pensamiento. Se refiere a la parte emocional. Cuán fácilmente estamos tristes, alegres, animados, desanimados, optimistas, pesimistas, ¿verdad? Así que eso es estado emocional. Pero también, claro, pueden haber pensamientos lúgubres. Y aquí dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestras emociones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y qué quiere decir eso de en Cristo Jesús? Si no leemos y no entendemos nada. ¿Qué quiere decir ser guardados en Cristo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino que yo os la doy. Y recordar cómo estaba él delante de Pilato, delante de Herodes, delante de Anás, de Caifás, etcétera, etcétera. Bien, os leo unas citas y con esto concluimos. Discurso Maestro de Jesucristo, páginas 18 y 19. La naturaleza humana pugna siempre por expresarse. Está siempre lista para luchar. Mas el que aprende de Cristo renuncia al yo, al orgullo, al amor por la supremacía, y hay silencio en su alma. Cuando recibimos a Cristo como huésped permanente en el alma, la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guardará nuestro espíritu y nuestro corazón por medio de Cristo Jesús. La vida terrenal del Salvador, aunque transcurrió en medio de conflictos, era una vida de paz. Jesús vivía en una auréola, estaba en una burbuja de paz, estaba continuamente acechado, difamado, en fin, estaba en un conflicto continuo. Sin embargo, dice, la vida terrenal de Salvador, aunque transcurrió en medio de conflictos, era una vida de paz. El amor a uno mismo es lo que destruye nuestra paz. ¿Lo quieren más claro? Discurso Maestro de Jesucristo, página 19. El corazón que está de acuerdo con Dios participa de la paz del cielo. El corazón que está de acuerdo con Dios participa de la paz del cielo y esparcirá a su alrededor una influencia bendita. El espíritu de paz se asentará como rocío sobre los corazones cansados y turbados por la lucha del mundo. Qué palabras más bonitas, más reveladoras. El corazón que está de acuerdo con Dios participa de la paz del cielo y esparcirá a su alrededor una influencia bendita. Así que es lo que tenemos que buscar y pedir al Señor de verdad en oración y buscarlo y ponerlo en práctica. ¿Qué tenemos que buscar? Que tengamos ese perfume del jazmín o de cualquier flor olorosa, que donde lleguemos nosotros, llegue ese ambiente que dirija a las personas a una actitud no solo de paz, sino también de respeto y de vida correcta. Que allí donde lleguemos la gente sepa, no,
Mi deseo es, hermanos, que todos seamos partícipes de esa paz de Dios que se asentará como rocío sobre los corazones cansados y turbados por la lucha del mundo. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Vamos a concluir con el himno, creo que es el 522. Vamos a cantar el 522. Es grato galardón. Si siembra te dirijo, hasta en tu comunión. A tu lado alegre es la vida, es en que la vida es aflicción. Eres tú quien brinda salida, al muerto contigo corazón. Al andar en las manos senderos, eres y la tempestad, que adviertes contra el peligro, que conduces con seguridad. No hemos terminado hoy. Qué raro, ¿verdad? Bueno, se ve que alguien tiene el deseo de presentar algo para gloria de Dios. Buenos días, hermano. Para la honra y gloria del Señor, voy a tocar el himno número 534. Bueno, todos lo conocen, el himno que amigo nos es Cristo.
Hermanos, justamente esta mañana hemos estudiado el día de expiación. ¿Y cómo concluye ese capítulo tan maravilloso de Levíticos? Después de especificar cómo se tenía que celebrar ese gran día, el llamado Yom Kippur, o el día de la expiación. Y seréis limpios de vuestras culpas y de vuestros pecados y de vuestras maldades. Así que el pueblo quedaba reconciliado, quedaba en paz. Y quería comentaros un versículo, pero ahora se me ha ido justo de la cabeza. Puede pasar. Bueno, ya vendrá. Entonces es el momento de recoger la segunda ofrenda de esta mañana de forma voluntaria. De consuelo y hechos de bondad, Jesús lo recibía por su sinceridad. Quiero dar a Cristo el más precioso don. Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Esos surdos de un pobre villador, miraba como yo
Bien, el Señor bendiga las ofrendas, pero más los corazones. Porque las ofrendas nacen ¿de qué? Del amor. ¿A que sí? Bueno, a una persona que estaba siendo muy criticada, que estaba haciendo un gesto poco común en la persona de Jesús, Jesús le dijo: ve en paz, tu fe te ha salvado. ¿Quién era esa persona? Una mujer culpable delante de sí misma y delante de la sociedad. Y la estaban criticando, pero demostró que ella no quería seguir así, quería cambiar. Y Jesús le había ayudado a cambiar. Y por eso que de ese amor de gratitud salió un frasco de alabastro. De ese corazón desbordante de gratitud salió un frasco de alabastro lleno ¿de qué? De nardo puro que valía, valía cuanto el sueldo de un año, ¿no? Y se lo dedicó a Jesús. Pero Jesús anuló todas las críticas y le dijo: está haciendo eso porque ha recibido un gran perdón. Y a un gran perdón, de un gran perdón nace un gran amor. Y de un gran amor, ¿qué nace? La gratitud, ¿verdad? Eso es lo que yo deseo para cada uno, que de nuestro corazón nazca esa gran gratitud y esa paz de lo que hemos hablado. Amén. Nos ponemos de pie y entonamos: fija tus ojos en Cristo. ¿Ah? Sí, por favor. Oremos. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, en esta mañana porque hemos podido meditar, reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, por esos mensajes que nos tienes para cada uno de tus hijos. Que podamos, Señor, reflexionar y también valorar esa paz que tú nos das, Señor, que nos ofreces, y que podamos hacer nuestra también, y sobre todo que podamos también aplicar en nuestra vida, y cada uno también poner nuestra parte, Señor, para poder recibir esa paz que tú nos ofreces. Ahora que ya hemos finalizado este servicio, permite que salgamos de este lugar con ese conocimiento, también con tu bendición, y que sigamos con este deseo de seguir adelante en esta vida espiritual, en esta carrera cristiana. Despídenos con tu bendición, Señor, y también que nos quedemos hasta la tarde, que tengamos las actividades, Señor. Tú también nos bendices, todas las actividades que podamos desarrollar en este día. Bendice a tu pueblo en toda la ancha faz de la tierra, en todos los lugares donde se realizan estos servicios, Señor. Te quedes con nosotros en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ahora sí, fija tus ojos en Cristo y terminamos. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Bien, si está conectado el hermano González, entonces guardemos en silencio, inclinemos nuestro rostro y se impartirá la bendición. ¿Los hermanos me oyen? Sí. Estamos reverentes entonces para recibir la bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Bien, feliz sábado para todos los hermanos y bendiciones para todos. El Señor os guarde.
Gracias, igualmente. Feliz sábado. Feliz sábado. Si hay algún anuncio, si no, salimos y nos saludamos.